Buenos días hermanos, mi nombre es Abner Juárez y les saludo en este viernes 14 de octubre de 2022. En esta mañana quisiera traer como reflexión pues un breve recuento de lo que estuvimos viendo en esta jornada de 40 días de una vida con propósito que acaba de concluir el día de ayer. Comenzamos el estudio con esta pregunta que decía: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Nos recordaba el autor que todo comienza con Dios, que nosotros no fuimos un accidente, que fuimos hechos para vivir por siempre, para vivir en la eternidad con nuestro Dios. Nos comentaba acerca de la perspectiva de cómo es que Dios nos ve y cuál es nuestra función temporal aquí en la tierra. Sobre todo cuál es la razón de todo nuestro existir, ¿no? Y en el capítulo 8 comenzaba con el propósito número 1, que nos plantea que fuimos creados para complacer a Dios. Y en este nos hablaba de que fuimos creados para complacer a Dios, que fuimos creados para hacer que el Señor se regocijara con nosotros, que fuimos creados porque necesitamos desarrollar una amistad y una relación con Dios, y sobre todo tener un corazón de adoración que complazca a Dios. El propósito número 2 comenzó en el día 15, que dice que nosotros fuimos formados para la familia de Dios. Obviamente en este pues nos hacía recalcar que estamos hechos para experimentar una vida en comunidad junto con otras personas, que necesitamos encontrar un lugar al que pertenezcamos, una iglesia, y formar parte de la familia de Dios. Sobre todo que tenemos que proteger esta comunidad, proteger nuestra iglesia. El propósito número 3 comenzó en el día 22, que dice que nosotros fuimos creados para ser como Cristo. Y nos decía que podemos crecer de muchas maneras, transformados a través de la palabra de Dios, de su verdad, transformados por las tribulaciones, creciendo también por medio de la tentación y venciendo esta, y todo este proceso requería tiempo. El propósito número 4 comienza en el día 29, y nos decía que fuimos moldeados para servir a Dios, que teníamos que aceptar nuestra función, que teníamos que ser modelados para servir a Dios, entendiendo cuál es nuestra razón, nuestro molde, y también usar lo que Dios nos dio. Cómo podemos actuar como siervos genuinos, pensar como siervos, y que sobre todo el Señor se hace fuerte en nuestra debilidad. Él puede usar nuestras fortalezas, pero mucho más nuestras debilidades, porque eso es lo que está buscando el Señor, actuar a través de nuestras deficiencias, porque es ahí donde Él se hace grande. Y el último propósito, que es: usted fue hecho para una misión. Lo vimos apenas del día 36 al 40, en el que nos planteaba que fuimos hechos con una misión específica, que a Jesús le fue encomendada y después a nosotros, que podríamos compartir nuestro mensaje de vida, y ese podría ser también un testimonio grande de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, en nuestras vidas, para las personas que no le conocen. También cómo podíamos convertirnos en un cristiano mundial, en el que nos invitaba pues a tomar la iniciativa de poder llevar el evangelio a las naciones, ya no solo a nuestro país, sino embarcarnos en una misión, en una campaña misionera en otro país, para que veamos cómo es involucrarse, cómo es llevar el evangelio y vivirlo en carne propia, ¿no? No solo quedarnos con el conocimiento, sino experimentarlo, ¿no? Nos hablaba de la globalización, de que ya hay muchas oportunidades ahora con el internet, de que cómo podemos alcanzar a otros aún estando en nuestras casas, ¿no? Y también nos hablaba de cómo balancear nuestra vida, cómo llevar una vida equilibrada espiritualmente, y poder estar en comunión con nuestro Dios sin descuidar los otros aspectos de nuestra vida. Y por último, el día de ayer vimos cómo fue el capítulo Viviendo con Propósito, en el que se nos decía que estableciésemos en papel y en lápiz los propósitos que nosotros nos planteamos personalmente, para poder pues andar con una meta, no andar a la deriva, sino esto mismo, compartirlo entre nosotros, entre el grupo de estudio, pero si no se puede, pues personalmente, por lo menos tener algo, ¿no? Concreto, en lápiz y papel, que nosotros podamos reflexionar diariamente y ver si estamos cumpliendo estas cosas que nosotros mismos nos hemos propuesto. Y una vez que conocemos lo que Dios quiere que hagamos, la bendición viene al ponerlo por práctica, hermanos. Mientras llegamos al final de esta jornada, de este 40 días, vimos tantas cosas que tenemos que hacer, pero ahora que las sabemos, que sabemos el propósito de Dios para nuestra vida, vamos a ser bendecidos si lo cumplimos. La idea es cumplir el propósito. La bendición viene como consecuencia de ser obedientes. Seremos bendecidos si lo cumplimos. Tal vez esto signifique que debemos dejar algunas cosas que estamos haciendo. Hay demasiadas cosas buenas que podemos hacer con nuestra vida, en nuestro día a día.
Pero estos 5 son los propósitos esenciales por los cuales Dios nos hizo y nos formó. Desafortunadamente es fácil distraernos o olvidarnos de lo que es importante. Es fácil desviarnos de lo que es relevante y salirnos del curso poco a poco. Pero para prevenir esto, por eso tenemos que desarrollar esta declaración de propósito para nuestra vida y revisarla regularmente, como dice el autor. Tenemos que plantearnos ciertas resoluciones y no vivir como viven muchas personas sin dirección, sin propósito. Entonces, de ahí la importancia, hermanos, de que pues no solamente concluyamos este libro como pues un libro más, ¿no? Sino que hagamos el énfasis de que nosotros podamos tener esa pues misma convicción, como lo decía Pablo el día de ayer en el capítulo, que para nosotros el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia. Pablo no tenía miedo a morir, de cualquier forma él sabía que tenía que cumplir los propósitos de Dios. Entonces pues yo les animo, hermanos, a que sigamos cuidando esta parte, que aunque a veces resulte difícil cumplir nuestro propósito, no nos desanimemos, porque tenemos que recordar que nuestra recompensa no va a ser aquí en la tierra, sino allá en la eternidad con nuestro Señor. Y de todo esto que hemos estado estudiando, el Señor nos va a pedir cuentas y nos va a decir que qué onda con lo que estuvimos estudiando y no hicimos nada, ¿no? Entonces, pues hermanos, yo les animo a que sigamos adelante, que prestemos atención a todo esto que ha sido de bendición para nuestras vidas, que apartemos un momento no de sobra o el momento que tal vez tengamos libre, sino un momento en específico para poder comunicarnos con Dios, para poder estudiar su palabra, para poder meditar en ella y sobre todo para poder compartir de las buenas nuevas a los que lo necesitan, porque sí tenemos 2 mandamientos: amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero también tenemos la gran comisión, como lo veíamos en un capítulo atrás, de que significa llevar las buenas nuevas a todos los que lo necesitan y a todos los que nos rodean, porque esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito. Por eso estamos aquí en la tierra, por eso formamos parte de una iglesia, de una comunidad que gira en torno alrededor de Cristo Jesús, que gira alrededor de nuestro Dios, y que Él es el centro. Él nos manda y nos comanda a hacer esta encomienda. Entonces, pues no nos quedamos con brazos cruzados, hermanos, pongámosle acción a nuestra vida y que el Señor nos ayude y nos permita llevar este evangelio y estas buenas nuevas de salvación a donde podamos. Que el Señor sea con ustedes, hermanos, que tengan un buen inicio de fin de semana, que tengan un bendecido viernes. Gracias a todos por su apoyo en esta jornada de 40 días. Yo estoy seguro que no solo para mí, sino para todos ustedes, estos días de meditación fueron de bendición. Si tal vez se perdieron alguno u otro día, vale la pena retomar los audios que se estuvieron mandando para poder estudiarlos y profundizar en este libro. Que Dios les bendiga, hermanos.